Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. En esta miniserie Yeshua tiene la última palabra en la séptima entrega. Comenzamos con este versículo, 1 de Pedro 5:10, que dice: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua el Mashiach, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca». Bueno, vemos en este pasaje que debería llevarnos a una actitud diferente respecto a lo que pasa en nuestra vida en relación al tema de los sufrimientos y las tribulaciones que a veces experimentamos por ser creyentes, ¿verdad? Quizá deberíamos aceptar esas situaciones que a veces vienen sobre nuestras vidas, si vienen realmente permitidas por el Eterno, si no las provocamos nosotros por nuestra torpeza, evidentemente, y si es así el caso, pues no deberíamos de intentar librarnos en nuestras fuerzas, en nuestra carne, de esas pruebas que puedan venir a nuestra vida. Y si llegamos a este punto, es también importante entender que cuando estemos en esos periodos de pruebas, de tribulaciones, de sufrimientos, tenemos que vigilar con nuestra negligencia. ¿Por qué? Porque el Eterno quizá está trabajando en nuestras vidas y nosotros estamos trabajando en contra de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Al final es ignorancia, ¿verdad? El Señor dejó escrito: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En otra palabra, por negligencia, por ignorancia. Así que sobre esto, en Hebreos 12, versículos 5-6, esto nos puede servir de consuelo, de gran consuelo cuando estamos en tribulaciones, pues dice el escritor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En todo esto vemos el Eterno que tiene entonces un propósito: no menospreciemos cuando el Señor viene a traer épocas de disciplina a nuestras vidas, porque Yeshua mismo aceptó situaciones que no eran agradables para Él, que no eran fáciles. Vemos en Mateo 16, 21 al 23, cuando Yeshua habló de los sufrimientos y Pedro tomó una actitud como a veces nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Dice: desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que debía ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces se levantó Pedro y, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, Señor. Pero el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que vemos que Yeshua podría haberse librado de morir, como él mismo lo afirma en Mateo 26:53, diciendo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Claro que Yeshua podría hacerlo, ¿verdad? Pero él sabía que tenía un propósito, una meta que tenía que cumplir para traer salvación al ser humano y a esa terquedad, a esa ignorancia del ser humano. Así que debía de cumplir las escrituras Yeshua conforme a lo que estaba escrito de él. Y por eso Yeshua aceptó la voluntad de su Padre Celestial cuando vinieron esos momentos de sufrimientos, de gran sufrimiento realmente, cuando iba a morir a la cruz. Y él ahí permaneció firme en la palabra en todo momento y, sabes, al final venció. Yeshua venció y Él quiere que tú y yo, hermano, hermana, también venzamos en los momentos fáciles, pero también en los momentos difíciles y de prueba de la vida. Yeshua le reprobó a los fariseos que no practicaban toda la palabra, sino lo que les convenía. Y la palabra decía que no habitaba en sus corazones. Y en esa área nosotros necesitamos también aprender mucho. Necesitamos lo que Yeshua le habló a sus discípulos en Juan 8, 31, 32, donde dijo que entonces Yeshua le habló a los judíos que habían creído en él, diciéndoles: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Así que es permanecer en la palabra del Eterno, y la palabra del Eterno no es siempre bendiciones, épocas de bendición, épocas de prueba, y hay que pasar por todas las épocas que el Señor permite para nuestras vidas. Así que permanecer en la palabra lo que hace es libertarnos de caer en falsas doctrinas que a veces son transmitidas en las iglesias, cuando a veces incluso se nos enseña que el creyente no tiene que pasar por pruebas o sufrimientos, sino que Yeshua ya lo llevó todo en la cruz y ya somos libres y tenemos que vivir siempre en bendición, ¿verdad? Bueno, Mateo 26:56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Hablaba Yeshua de sí mismo, de cómo tendría que padecer. Y entonces tenemos que ver que incluso aún en épocas de tribulación nosotros al final tendremos la victoria sobre nuestros enemigos si permanecemos fiel al Señor en esas épocas. Vemos cómo habla el Señor sobre los discípulos también, diciendo: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Tremenda palabra, ¿verdad? Estaban temiendo ver al Señor padecer y estar ellos envueltos en ese padecimiento, en esa área. Así que, bueno, tenemos que ver que tenemos que estar siempre en armonía con Dios, con su palabra, con el Eterno, ¿verdad? Con sus caminos, con lo que Él nos esté dirigiendo en nuestras vidas. Porque ni siquiera podemos mirar a otros creyentes alrededor, pues Dios trata de forma personal a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Por eso no podemos tampoco vanagloriarnos siquiera cuando pasamos por tribulaciones, como escribía Pablo en Romanos 5:3, diciendo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo se gloriaba en las tribulaciones, no se vanagloriaba, que son dos cosas bien diferentes. Necesitamos aprender a confiar solamente en la palabra del Eterno y hacer de ella nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro único fundamento, ya que la palabra del Eterno es nuestra autoridad primera y final sobre la cual tenemos que fundamentar nuestros actos en la vida. En Primera de Reyes 13 tenemos un ejemplo tremendo acerca de un profeta, acerca de cómo podemos dejar la palabra a un lado y elegir caminos equivocados en nuestras vidas aún sin darnos cuenta. Es tremenda esta historia, os la cuento. Dice aquí que un varón de Dios por palabra del Señor vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano del rey que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Y entonces respondiendo el rey le dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Así que el profeta regresó por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Tremenda palabra de Dios. Pero luego leemos unos versículos más adelante, en el 18, que apareció un anciano profeta y éste sedujo al profeta con palabras de mentira. Y le dijo este profeta mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y un ángel me ha hablado, dijo. Bueno, el profeta aceptó esas palabras del profeta falso y pagó un alto precio por eso.
Y es que no podemos confiarnos en la palabra del hombre, tenemos que ser siempre dirigidos por el Eterno, sobre todo en asuntos espirituales. ¿Sabes cómo reaccionó el apóstol Pablo frente a algunos mensajes que él recibía de personas y con profecías de supuestas visitaciones de ángeles? Bueno, él decía en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es apartado del Señor de la salvación. Así que si tu hermano o hermana solo quieres bendiciones, milagros, señales del cielo, bueno, te estás equivocando porque estás esquivando la hora de la prueba que en algún momento debería de venir a tu vida. Y eso es bueno acordarse cuando Jeremías dijo en Jeremías 23, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, el Señor ha dicho, he aquí dice el Señor. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Así que hermano, hermana, no hagas caso de palabras proféticas que solamente vienen de la carne. Tienes que aprender a discernir lo que viene del Señor y también tienes que aprender que hay épocas en tu vida, épocas de bendición, épocas de pruebas, y hay que saber estar firme en todas las etapas de la vida. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones, shalom, shalom.